Para advertirles, quiero compartir mi experiencia personal. No pretendo tener ninguna verdad o respuesta universal. Es simplemente una historia desafortunada que he decidido compartir con todos ustedes. Antes de profundizar, creo que sería útil definir qué son las criaturas ultraterrestres en teoría, ya que este término puede ser desconocido para algunos. Piensen en ellas como entidades multidimensionales, similares al concepto de alma exterior, no limitadas por el espacio, el tiempo o el reino físico en el que los humanos vivimos actualmente. El comportamiento y los motivos de las criaturas ultraterrestres son en gran medida misteriosos, pero probablemente difieren considerablemente, al igual que cualquier otra forma de vida inteligente, por lo que no hay un enfoque universal para entenderlas. Mi primer encuentro con lo que considero una criatura ultraterrestre ocurrió en 2012, cuando luchaba contra una enfermedad grave. Estaba en casa luchando contra una enfermedad agotadora que se lleva la vida del 30% de sus víctimas. En medio del tormento de la enfermedad, estaba convencido de que mi tiempo se había agotado y hacía todo lo posible por resignarme a ello. Yacía en la cama, empapado en sudor, cada inhalación requería un esfuerzo agotador, mi cuerpo era torturado por dolores punzantes. Mi corazón parecía caótico, golpeaba, palpitaba, saltaba latidos en intervalos impredecibles. Me invadió un miedo insuperable a la muerte. Y justo en ese momento vi, o tal vez aluciné, una figura oscura saliendo de mi armario. Recordaba al segador, al ángel de la muerte mismo. Rogaba, por favor, aún no estoy listo para irme. Hay tanto más que debo hacer. Lentamente, la figura fantasmal regresó al armario, dejándome sintiéndome incómodo mientras me sumía en un sueño intermitente. Cuando la conciencia se desvaneció, descubrí que ansiaba respuestas, anhelaba conectarme con algo más grande. El siguiente recuerdo, grabado en mi memoria, está vinculado a una experiencia increíblemente vívida, tan intensa que trascendió el simple sueño. Sentí como si me llevaran a otro reino, donde estaba completamente presente y consciente. Imaginen un espacio infinito, teñido con tonos de suave arena, envolviéndome por completo. En medio de esta inmensidad, flotaba la figura colosal de una mujer de una belleza impresionante. En comparación con ella, me sentía como una simple mancha en su presencia. Llevaba un vestido adornado con flores, y sus cabellos caían en oscilantes ondas rojizas oscuras. Mi pregunta inicial, temblorosa en mis labios, abordaba el enigma de la mortalidad. ¿Debo enfrentar a la muerte? ¿Qué será de mí después? Su respuesta fue profunda, rechazó la muerte como una simple ilusión, un producto de la imaginación humana. Podrías estar inclinado a descartar mi relato como el delirio de una mente inflamada, atribuyéndolo a alucinaciones provocadas por la enfermedad. Tal escepticismo es comprensible. No pretendo la absoluta realidad de este encuentro. ¿Cómo podría? Sin embargo, este encuentro parecía innegablemente tangible, como si hubiera entrado en contacto con un ser racional más allá de mi creación subconsciente. Carecía de la efímera naturaleza de los sueños o escenas fabricadas por mis propias manos. La mujer continuó revelándome el lienzo de la existencia, mostrando que había vivido innumerables vidas, ofreciendo destellos de encarnaciones pasadas a través de la perspectiva de diversas criaturas y personas. Hablamos largo y tendido, adentrándonos en las sutilezas de la reencarnación. Vale la pena señalar que en ese momento no tenía inclinación hacia lo espiritual y no estaba familiarizado con el concepto de la reencarnación. Esta idea me resultaba completamente ajena. Si me hubieras preguntado en 2012 si creía en tales cosas, habría negado rotundamente. Ella mencionó que nuestra vida física actual es el doble de larga que la anterior, pero no se mide en términos terrenales, sino que más bien corresponde a una sensación de tiempo diferente, universal. Por lo tanto, aunque nuestra vida actual pueda parecer más corta en años en comparación con la anterior, no necesariamente lo es en este intervalo temporal universal. Dijo que, siendo humano, no puedo comprender la mayoría de estas ideas, pero asumió forma humana para explicármelas. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome completamente vacío. Los latidos del corazón eran débiles, pero constantes. Parecía que había experimentado la muerte y la resurrección.
Al moverme, sentí que habían pasado varios días desde la última vez que lo había hecho, pero el miedo a la muerte había desaparecido por completo. Mi estado emocional recordaba las secuelas de un viaje transformador hacia las profundidades de la conciencia. Todas las huellas de negatividad se disolvieron y me sumergí en profunda gratitud por la mera existencia. En ese momento, hice un juramento solemne de apreciar cada fugaz instante en esta tierra, renunciando a las cadenas del miedo. En esencia, el encuentro con esta presencia incorpórea trastocó mi percepción de la realidad. Desde entonces, he recobrado la positividad y una receptividad sin precedentes a diversas perspectivas. Pareciera que he recibido un regalo precioso. Desde el 2012, con frecuencia me encuentro con entidades del más allá en mi habitación, pero su presencia no alberga maldad alguna. Es como si me estuvieran ayudando, transmitiendo información o algo por el estilo. Sé que suena completamente descabellado, pero al despertar, literalmente siento su presencia y percibo su influencia. Aproximadamente 6 o 7 veces al mes, me despierto en mi cama y descubro que hay una figura celestial en mi habitación. Su aspecto es completamente fascinante, más bien se asemejan a figuras abstractas que a formas reconocibles de animales o humanos. Lo que me convence de que son seres extraterrestres, y no solo alucinaciones, es cómo reaccionan ante mi despertar. Tan pronto como los miro, se transforman rápidamente y usualmente desaparecen a través de la pared, a veces incluso salen por la ventana. Distinguir entre ultraterrestres benevolentes y malévolos puede resultar muy difícil, dada su naturaleza extremadamente desarrollada y su total dominio de la ilusión de la muerte. Nosotros, los humanos, limitados por nuestros temores mortales y nuestros instintivos mecanismos de supervivencia, apenas podemos comprender su realidad ilimitada y multidimensional. Nuestra noción de lo que es bueno o malo depende en gran medida de la creencia de que la muerte es final, con lo cual no estoy en absoluto de acuerdo. En 2009, viajaba desde Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, hacia Eugene, en el estado de Oregón. En mi gran camión solo íbamos yo, una chica de 24 años, y mi pitbull de 2 años, donde apretujaba todo lo que tenía, incluyendo mi teléfono de moda y las impresiones de las rutas desde la aplicación. Creo que por aquel entonces apenas estaban saliendo los smartphones, pero yo no tenía uno. La cobertura celular también era mucho peor, y en el desierto había largos tramos donde la señal estaba ausente durante cientos de millas. Estaba conduciendo por un tramo solitario de carretera en el centro de Texas cuando me di cuenta de que hacía mucho que no veía ni una ciudad ni una salida, y mi enorme camión apenas tenía gasolina. Justo en ese momento, cuando ya empezaba a preocuparme seriamente por quedarme sin combustible, vi un pequeño pueblo por delante. Entré en ese pueblo y resultó ser diminuto. Estaba tan preocupada por otras cosas que ni siquiera presté atención al nombre del pueblo, pero había apenas unas 6 calles en todo ese lugar. Me reposté y estaba lista para seguir adelante, pero de ninguna manera podía encontrar el camino de regreso a la carretera. Estoy dando vueltas por la ciudad 4 veces y comienzo a frustrarme, es tan pequeña esta ciudad. ¿Cómo demonios no puedo encontrar la salida? Literalmente veo la carretera, pero no puedo llegar a ella. Regreso a la gasolinera y pregunto por direcciones. Ahora, después de haberme repostado, he pagado en la gasolinera y no he entrado. Cuando entro para preguntar por direcciones, hay un chico delgado con cabello negro que le cae sobre los ojos y parece que podría usar un buen lavado. No es especialmente espeluznante, pero un poco brusco. Todavía no ha encontrado mi mirada, está mirando una revista. Me da indicaciones que suenan completamente erradas. Me dice que vaya por un camino que me llevará a la carretera en unos 17 kilómetros. Por un momento, me quedo atónita. Luego señalo que no he viajado tan lejos desde la carretera hasta la ciudad, entonces ¿por qué debo ir tan lejos para volver a la carretera? Literalmente puedo verla desde aquí. Se comporta tan indiferente, como si yo fuera solo una molestia y pudiera seguir sus indicaciones o no. ¿Por qué debería importarle? Me da alguna explicación sobre una curva en el camino que realmente no tiene mucho sentido. Todavía no me mira, simplemente dice:
No importa, te di las indicaciones, y agita la mano hacia la puerta. Cuando llegué al estacionamiento, todo mi cuerpo comenzó a temblar fuertemente, y mi corazón latía tan rápido como si estuviera corriendo una maratón, sin razón aparente. Me senté en el camión y, en cuanto inserté la llave en el encendido, rompí a llorar. Tenía un terrible presentimiento de que, a pesar de su aparente despreocupación, esa persona tenía malas intenciones. Pero no sabía exactamente qué. Me di cuenta de que bajo ninguna circunstancia seguiría sus instrucciones. Sin embargo, esa era la única tienda en este pequeño pueblo, y si no tocaba a la puerta para pedir direcciones, no habría nadie a quien recurrir. Decidí que no me importaría si este pueblo me parecía sacado de la zona crepuscular. Conduciría por él hasta encontrar una salida, incluso si eso significaba pasar toda la maldita noche. Y luego aparece una gran camioneta roja, toda oxidada y metálica, con un auténtico tejano, un hombre enorme y ronco vestido con franela. Sin pensarlo dos veces, salté de la camioneta y me acerqué rápidamente a él, apenas mirándolo a los ojos. Vi a un alma amable, o al menos eso esperaba. Le pregunté si podría indicarme cómo llegar a la carretera. Le dije que sabía que era tonto, pero simplemente no podía encontrar el camino de regreso. Se veía preocupado ya que yo estaba visiblemente angustiada, así que me hizo reír y me dio instrucciones muy alegres sobre cómo girar en una curva cerrada justo al final de un pequeño túnel de concreto que ya había pasado varias veces. Dijo que ese giro a menudo confunde a los viajeros porque es difícil de notar. Dijo que deberían poner un letrero. Con un palpitar en el estómago, le pregunté cuántas millas había hasta la carretera. Se rió y me lanzó una mirada alegre. ¿Millas? Señorita, diría que no más de un cuarto de milla. Puede ver la carretera justo desde aquí. En ese momento no pude hacer nada al respecto. Debía haber sabido lo que sucedería si me ponía al volante, y le conté lo que me dijo el hombre en la tienda. El tejano me miró fijamente y me preguntó de dónde sabía sobre esa ruta. Está bastante lejos, y normalmente solo los lugareños saben de ella. Le conté. Se quedó en silencio por unos momentos, luego preguntó cómo era ese empleado y si tenía un mapa del estado. No, solo impresiones de mapas de la aplicación, que no fueron de mucha ayuda en esta situación. Se dirige a su camión, saca de la guantera un mapa desgastado del área y lo extiende frente a mí. Traza la ruta que describí, como me dijo el hombre de la gasolinera, hacia afuera de la ciudad, lejos de la carretera principal y aparentemente hacia lo más profundo. El tejano me dijo que el camino realmente continuaba unas 17 millas antes de llegar al desierto. Le pregunté qué había allí, y él respondió que nada más que unos cuantos autos abandonados, algunos remolques y casas móviles pertenecientes a una sola familia. Esta familia era conocida en el condado como disturbadores del orden público, adictos y alcohólicos, y esas eran las cosas agradables que los residentes podían decir sobre ellos. Y resultó que el empleado era miembro de esa familia y vivía en esa carretera. Nunca olvidaré la expresión en los ojos del tejano cuando me lo dijo. También me dijo que había actuado sabiamente al seguir mis instintos, y me aconsejó que tuviera más cuidado en las carreteras. No sé si el hombre de la gasolinera quería lo que estaba en la parte trasera de mi camioneta o lo que estaba en el asiento del conductor. Afortunadamente, no tuve que averiguarlo. También aprendí que a veces los ángeles se parecen a tejano pelirrojos con caras curtidas y camionetas oxidadas. Gracias, extraño tejano. Realmente me salvaste el trasero, y siempre te recordaré con cariño. Lo siento, no pregunté tu nombre. Ahora para mí, eres Texas para siempre. Esto sucedió a principios de 2014. Yo era un joven de 20 años viviendo en un barrio bastante peligroso de Portland. A pesar de que ocasionalmente había personas sin hogar agresivas y adictos a las drogas, e incluso se producían robos violentos, la ciudad parecía muy segura, incluso por la noche. Uno de mis mejores amigos cumplió 21 años, y decidimos ir de bar en bar y luego a clubes. Éramos un grupo de unas 6 personas, 3 de las cuales eran mis compañeros de habitación.
Desafortunadamente para mí, yo era el único en el grupo que no había alcanzado la edad legal o no tenía una identificación falsa. Esto significaba que no podía entrar al bar. Sin embargo, para mi suerte, justo al otro lado de la calle del bar había un buen restaurante mediterráneo al que me dirigí. Pasé más de una hora allí, y luego sentí claramente que quería irme. Había caminado por esa ruta muchas veces, incluso por la noche, así que nunca me había sentido realmente asustado, hasta esa noche, por supuesto. Desde mi apartamento, mis compañeros de habitación se fueron en taxi al bar. Esto significaba que tendría que volver caminando, ya que no tenía el número del taxi y mi teléfono se había quedado sin batería. La distancia hasta mi apartamento era de unas 3 millas. Ya casi era medianoche y tendría que llegar a casa alrededor de la 1 de la madrugada. Decidí caminar esa distancia, ya que no había ido al gimnasio y pensé que sería una buena oportunidad para hacer un poco de ejercicio. Comencé mi caminata y pasé junto a muchos borrachos. Aunque algunos de ellos me gritaban, nunca me sentí en peligro o amenazado, así que todo estaba bien. Sin embargo, la última milla hasta mi apartamento pasaba por un parque con una iluminación tenue, donde por la noche daba un poco de miedo, no por crímenes, sino porque en ese tramo solo había una farola. Alrededor de las 12:30 de la noche llegué a un área espeluznante. Bajando por una calle oscura y estrecha, vi cómo pasaba a mi lado una camioneta negra Chevrolet Silverado y reducía la velocidad. Después de pasar junto a mí, la camioneta casi se detiene, pero luego decide seguir adelante. Al principio no le presto atención. Sin embargo, justo en ese momento me entra pánico. Después de avanzar casi un cuarto de milla, la Silverado va en dirección opuesta y hace lo mismo. Cuando la camioneta reduce la velocidad y casi se detiene, empiezo a entrar en pánico, pero no lo demuestro abiertamente. Hago como si no notara el vehículo, pero mis instintos me dicen que algo no está bien. Luego la camioneta comienza a moverse, pero esta vez no puedo mantener la calma. Estaba en la oscuridad de un parque aislado sin iluminación, y lo más probable es que no hubiera nadie a la vista. Al recorrer otros 500 pies más, veo con horror cómo ese maldito camión viene hacia mí y frena bruscamente a unos 100 pies detrás de mí. Un hombre, aproximadamente el doble de mayor que yo y calvo, abre la puerta del pasajero y sale de la camioneta llevando algo parecido a un palo de hockey en sus manos. Me doy la vuelta y me encuentro con su mirada. Él me lanza la mirada más fantasmal y siniestra que haya visto en alguien, y comienza a hablar. «Quítate de mi vista, o te golpearé, sucia escoria. Soy de origen indio, tengo la piel morena, y sucia escoria es un insulto racias dirigido a musulmanes. Cuando planeaba mi escapada, recordé que entre el parque y el apartamento donde vivía había un bosque. Podía cruzar el parque y atravesar el bosque. Y justo al otro lado del bosque estaba mi apartamento. Tenía sentido, porque solía usar ese camino durante el día, y un camión no podría pasar por el bosque. Justo cuando corría hacia el bosque, escuché otro grito a lo lejos. «Lárgate al infierno, monstruo», gritaba otro chico grande que caminaba por la acera en dirección opuesta. Luego vi a otro hombre grande paseando a su pastor alemán hacia mí. Después de eso, el conductor del camión empezó a correr hacia nosotros con su palo de hockey, y yo empecé a correr. Me lancé hacia el bosque. Afortunadamente, el conductor del camión decidió no perseguirnos y regresó a su camión. 5 minutos después llegué a mi apartamento. En el estacionamiento de mi apartamento vi por casualidad a un chico paseando a su perro. Parecía un culturista fuerte, así que también le temía un poco. Sin embargo, tuvimos una conversación agradable. Luego empecé a subir hacia mi apartamento y miré por la ventana. Para mi disgusto y horror, vi cómo ese mismo Chevrolet Silverado negro pasaba frente a mi apartamento y se iba. Mis amigos volvieron a casa cerca de las 3 de la mañana, justo después de que me acostara esa noche. Afortunadamente, nunca volví a ver a ese desgraciado y me mudé de ese apartamento unos meses después. Desde ese incidente, evito caminar solo por lugares oscuros y áreas solitarias por la noche.
En algún momento entre 1992 y 1993, escuché por primera vez sobre la Dama del Bosque. Estaba en quinto grado y jugaba con otros chicos en el patio de la escuela. La historia era típica de fantasmas en un parque de la ciudad. Un niño desapareció después de ver un fantasma, o más precisamente, el fantasma de una mujer vestida completamente de blanco. No sabían el nombre del niño, pero afirmaban que esto sucedió en 1986. Otro chico agregó, hubo un adulto que desapareció la noche después de encontrarse con el mismo fantasma unos años más tarde. En ambos casos, el espectro apareció después de que el parque estuviera cerrado. Bueno, no del todo. La historia tomó un giro cuando unos meses después, otro chico de nuestra clase encontró una pentagrama dibujada en un árbol en el sendero cerca del parque. Fuimos en bicicleta a verlo. Estaba definitivamente allí, trazado apresuradamente. Fue uno de esos casos en los que era imposible saber si el pentagrama era parte de la historia o fue dibujado a causa de la historia. Cuando estás en quinto grado, rara vez te detienes a considerar tales cosas. Solo ves lo que tienes delante, y lo que vi fue definitivamente aterrador. El siguiente evento ocurrió en mayo de 1994, apenas unos años después. Nuestro amigo llamado Jorge vivía a solo una cuadra del parque de la ciudad. Sus padres decidieron permitirle celebrar su cumpleaños con una pijamada. Invitó a 10 de nuestros amigos a quedarse a pasar la noche, simplemente haciendo lo que hacen los chicos. Por cierto, benditos sean esos padres. Esa noche pueden imaginar a qué nos llevó todo esto. Jorge conocía todas las historias sobre los fantasmas del parque de la ciudad. Vivía más cerca que cualquiera de nosotros, y tenía un vecino que le transmitía toda clase de información absurda, o al menos afirmaba haber contado muchas de las historias que escuchábamos, e incluso añadió algunas nuevas. Después de un tiempo, cuando el reloj se acercaba a la 1 de la madrugada, finalmente sucedió. Uno de los chicos sugirió que secretamente escapáramos y buscáramos ver si podíamos encontrar a esa mujer fantasma. Así que eso hicimos. Todos salimos a la calle lo suficientemente silenciosos y nos dirigimos hacia el parque. Al llegar al parque, nos dividimos en grupos. Algunas personas fueron al campo de béisbol cubierto de maleza, mientras que otras se dirigieron hacia los juegos infantiles. Yo y otros nos quedamos en el estacionamiento, el más cercano a la casa de Jorge. Sí, éramos jóvenes y asustadizos. Me gustaría contarles qué estábamos haciendo, pero en realidad no fue tan emocionante. Básicamente, solo caminábamos alrededor, observando y esperando. Sin embargo, apenas estuvimos allí unos 15 a 20 minutos cuando ocurrió. Como en las historias, unos minutos después de su aparición, parecía sacado de una película de la vida real. Allí estaba, en el bosque al norte de mí. Vi a una mujer blanca pálida, con cabello blanco, ropa blanca y pantalones blancos. En la oscuridad, parecía que brillaba. Era literalmente el ejemplo perfecto de lo que uno imagina como un fantasma. Nunca antes en mi vida había sentido tanto miedo. Y hasta el día de hoy, sigue siendo el momento más aterrador de mi vida, incluso más que el accidente de coche. Todos nosotros la vimos, los 10. Se destacaba a la luz como una mancha blanca. Íbamos corriendo, más rápido de lo que cualquiera de nosotros había corrido jamás antes. Todos nosotros nos movíamos completamente en silencio, con la máxima velocidad en dirección a la casa y al lugar seguro de Jorge. Podríamos adornar aquí y decir que nos perseguía, o que dio un paso hacia nosotros. Podría imaginar que su cabeza se partió por la mitad y que las abejas salieron volando, pero nada de eso ocurrió. Además, estaba mirando en otra dirección por completo. No creo que el espectro de la dama supiera siquiera de nuestra presencia. Parecía como si simplemente estuviera mirando hacia el bosque, no a nosotros, los chicos asustados que huían horrorizados. Y así terminó todo. Regresamos todos sanos y salvos. Pasamos el resto de la noche preocupados por esa dama fantasmal, preguntándonos si aparecería y nos secuestraría. Pero nunca lo hizo. Regresamos a la escuela y la dama del bosque se convirtió en una leyenda.
Todos compartimos esa historia y nos apoyamos mutuamente. Incluso se la contamos a una de las maestras, y ella nos escuchó cortésmente y luego cambió de tema. Fue lo más genial, lo más aterrador que nos había pasado, y teníamos una de las mejores historias de fantasmas alrededor de la fogata en la historia. El tiempo pasa como de costumbre, pasamos de la escuela primaria a la secundaria, luego a la preparatoria. A medida que nos hicimos un poco mayores, la historia quedó en segundo plano, dejando espacio para las chicas y la vida en general. No diría que la historia murió. Sé que hablamos de ella de pasada. Perdí contacto con todos, excepto 1 de cada 10, aunque me mantengo en contacto con algunos de ellos a través de Facebook. Retrocedamos al año 2011. Después de regresar de la universidad y tratar de encontrar mi camino en la vida, finalmente comienzo a ponerme en marcha. Consigo un trabajo a tiempo completo, me caso con mi actual esposa, adoptamos un perro e incluso tenemos un par de hijos. Finalmente compramos nuestra primera casa, que resulta estar a unas cuadras de la casa de mi infancia. Nos instalamos en una pequeña casa a 2 calles del parque de la ciudad. Después de todos estos años, regreso al lugar donde todo comenzó. En mis días libres, paseo a mi perro por el parque, donde una dama del bosque me asustó casi hasta la muerte. Es aquí donde empiezas a dudar de ti mismo y de tus sentimientos. A los 28 años, miraba el lugar donde había visto a la mujer brillante todos esos años, intentando entender el significado de todo esto. Ahora, siendo más viejo y sabio, dedicas mucho más tiempo a sentir la situación en lugar de simplemente reaccionar ante ella. ¿Cómo es posible que en 6º grado viera un fantasma y además otras 9 personas vieran lo mismo? Sé que no fue un sueño. ¿Cómo podríamos tener un sueño colectivo? En serio, de nuevo, sé que fue imaginación. Fue real. Lo que vi era real, pero tu cerebro tiene una manera divertida de hacer las cosas borrosas. Es difícil de explicar, pero comienzas a dudar de todo. Sabes que es real, pero sabes que no lo es. No debería ser así, pero mi cerebro percibe la situación de esa manera. Realmente fue algo con lo que luché durante algún tiempo, tratando de entenderlo todo. En el verano de 2013, estoy paseando de nuevo con mi perro y me acerco al lugar donde hace muchos años vi a esa mujer en el bosque. De nuevo pienso en ella. Pienso en mis amigos de la infancia. Me pregunto si alguna vez piensan en esos momentos como yo. Estos pensamientos pasan mientras avanzo por el sendero que conduce a la salida del parque. Frente a mí, en el camino de entrada al bosque del parque, hay una gran caravana enganchada a un camión. Un hombre de mediana edad está trasladando algunas cosas al remolque. Cuando me acerco, él me nota y saluda. Le devuelvo el saludo, luego decido entablar una conversación casual. Le pregunto si se está mudando. El hombre responde que recientemente vendió la casa. Era la casa de sus padres, y la vendieron a una pareja joven. La transacción está a punto de concretarse. Menciono algunas cosas más y luego comienzo a alejarme. Pero me detengo porque viene a mi mente la historia del fantasma. Decidí preguntarle a un desconocido si conocía esa historia. ¿Por qué lo hice? No está claro. Definitivamente no es algo que suela mencionar en una conversación. Pero esta casa estaba más cerca del lugar de observación y necesitaba alguna confirmación de que alguien más conocía esa historia. No recuerdo exactamente qué dije, pero básicamente le pregunté si alguna vez había escuchado historias de fantasmas. Nunca olvidaré lo que sucedió después. El hombre me mira y sonríe. Me dice que ha escuchado todas esas historias muchas veces. Incluso me alegra que lo haya hecho porque realmente no pensé que esta conversación iría en esa dirección. Si es que entendía de qué estaba hablando. Luego le conté una versión abreviada de la historia, como ya has escuchado antes. Él escuchaba, vi que le interesaba. Cuando terminé, aprovechó el momento y respondió. Viví en esta casa antes de que construyeran el parque. Mis padres me criaron aquí. Me mudé aquí en 1983, y el parque, creo,
Fue construido entre 1984 y 1986. Mis padres han vivido aquí desde entonces. Mi padre murió en 1992, después de eso solo quedó mi madre. Ese fantasma que viste, era mi madre. Lo miré completamente desconcertado. Él continúa, mi madre tenía problemas de salud que comenzaron a mediados de los 80 y continuaron hasta su muerte esta primavera. Los medicamentos que le daban le causaban sonambulismo. Ni siquiera puedo contar cuántas veces la policía me llamó en medio de la noche y me dijo que habían encontrado a mi madre deambulando por el parque. Recientemente me dijeron que uno de los vecinos se mudó porque estaba cansado de todo este alboroto. Mi hermana vive en Texas. Nunca pude meter en su gruesa cabeza que nuestra madre necesitaba mudarse a un hogar de ancianos. Así pasaron varios años. Mis amigos me dijeron que ella se convirtió en el fantasma del parque. ¿Sabes? Mi madre tenía una bata favorita, completamente blanca, y siempre dormía con el mismo pijama de seda perlada. Todo era blanco. Incluso tenía guantes blancos que se ponía de vez en cuando. Solo puedo imaginar cómo se vería en medio de la noche. Esa farola junto al parque infantil la iluminaba como un árbol de Navidad. Por eso la policía nunca tuvo problemas para encontrarla. Así que ese fantasma que viste, probablemente sea solo el sonambulismo de mi madre. Seguro que me llamaron esa noche. Me quedé sin palabras. La mujer en el bosque era real, pero no era un fantasma. No era un sueño. Era simplemente una mujer. Era la madre de este hombre, sola y sufriendo alguna enfermedad, que la hacía deambular por los bosques por la noche. Lástima que no sé más. No volví a ver a ese hombre. Una nueva pareja se mudó a la casa, probablemente sin prestar atención a la historia del fantasma que había creado su antiguo inquilino. Me pregunto, ¿vivirá su leyenda? Hay niños ahora mismo escuchando por primera vez la historia de la dama del bosque, de cómo aparece y secuestra niños, de la bruja que mata a aquellos que la ven en medio de la noche. Antes que nada, pido disculpas porque no soy muy buena contando historias, pero intentaré compartir mi experiencia. Para pintar un mejor cuadro, aquí está mi descripción en el momento de este incidente. Una mujer de 26 años, altura 165 centímetros, cabello de longitud media, rubio claro, con curvas, peso alrededor de 50 kilogramos, vestida con medias negras de cintura alta y una blusa rosa. Hace 3 años, regresaba a casa tarde en la noche desde la casa de uno de mis amigos. Estaba oscuro y en ese momento vivía en un barrio desfavorecido de una gran ciudad. Había tenido muchas situaciones desagradables de las que lograba salir, así que supongo que me sentía invulnerable, como si nada realmente terrible pudiera pasarme cuando iba sola. Siempre permanezco muy alerta y observo atentamente mi entorno para estar segura, por si acaso. A mitad de camino a casa, y a unos 10 minutos a pie de mi apartamento, noté que un furgón comenzaba a seguirme. Ya estaba acostumbrada a esto, ya que en mi ciudad a menudo se le acerca a una joven mujer en un barrio desfavorecido con propuestas sexuales. Aunque me sentía incómoda, era inmune a ello. Como de costumbre, crucé la calle para no caminar junto al tráfico que se movía en dirección opuesta. No tenía miedo, simplemente estaba irritada. La camioneta giró en una calle lateral, luego volvió a la carretera por la que yo caminaba y se detuvo frente a mí. En ese momento, aún no tenía miedo. Como dije antes, esto ya había ocurrido tantas veces que no importaba si llevaba algo que mostrara más piel o simplemente llevaba un abrigo de invierno hasta el cuello. Esta área era conocida por este tipo de actividades. Decidí ser firme y le dije con severidad, no me interesa. Noté que en la camioneta había 2 hombres. Se parecían tanto que podrían ser gemelos o hermanos. Ambos tenían la piel muy oscura, ojos oscuros y cabello corto y oscuro. La camioneta se fue, muy molesta, y cruzó la carretera de nuevo para alejarse. Pensé que eso sería suficiente para que dejaran de perseguirme. Cada vez que cruzaba la calle, ellos volvían.
Nunca antes me había costado tanto esfuerzo hacer que un pervertido preocupado me dejara en paz, así que ahora empecé a sentirme insegura. Pasaron junto a mí a la velocidad del tráfico y grité que se fueran. Pareció que finalmente funcionó. Pasaron 3 minutos y no vi la camioneta, así que pensé que todo estaba bien. Por si acaso, saqué mi teléfono y me preparé para llamar a mi hermana, con quien vivía. En ese momento, la camioneta se acercó, y muy rápido, uno de los hombres saltó, abrió la puerta trasera y se acercó rápidamente hacia mí de manera agresiva, como si fuera a agarrarme y meterme en el auto. El movimiento en esta área era muy irregular. Justo cuando el hombre iba a levantar las manos hacia mí, incliné el teléfono y dije, «Te están viendo en mi chat en línea». Les di a mis amigos el número de su auto y la policía ya está informada. Estaba tan asustada, pero no lo demostré. Mantuve la calma tanto como pude. El hombre hizo una pausa, como si estuviera pensando si estaba mintiendo o diciendo la verdad. Entonces incliné aún más el teléfono para que la falsa audiencia pudiera verlo mejor. Luego saltó de nuevo a la camioneta y se fueron. Desde esa noche, nunca fui la misma y ahora tengo miedo de caminar sola, incluso durante el día. Ten cuidado en la calle, y a esos 2 desgraciados en la camioneta, espero que nunca nos volvamos a encontrar, y espero que la karma los alcance pronto a ambos.